Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición especial de Hipertexto 23. Bueno, ahora inaugurando el año 2015 en verano y cambiando el escenario. Y además con una invitada muy especial, con una amplísima trayectoria y con una faceta por ahí no tan conocida para el público masivo. Katy Aleman, muchísimas gracias por estar en Hipertexto. Gracias a ustedes. Un verdadero placer que estés con nosotros. Bueno, y pensaba justamente, ¿no? Una faceta que si bien la venís desarrollando hace tiempo, porque ya vamos a hablar de este libro Cuentos del Boulevard, que tiene varios años, no sé si es la más conocida, porque de alguna manera tu carrera como actriz la eclipsó, me parece, ¿no? Y la verdad, cuando uno lee tus libros se da cuenta que sos una escritora. La primera pregunta es si te pesa un poco eso, ¿no? Como si te hubiera gustado por ahí que, no sé, que ser más conocida como escritora en algún punto que como actriz. ¿Hay algo de eso? Y bueno, yo siempre tengo que salir diciendo, chicos, aunque salí en Playboy, les juro que yo sé escribir. Claro. Esa es la carta de presentación. Eso es así, Bien. se empieza. Claro. Por ahí empiezo. Entonces después ya descontracturamos y algún crédito me queda tal vez. Porque es verdad que tienen, bueno, este libro, Cuentos de Boulevard, que es el segundo en realidad, porque el primero es la compilación de artículos, digamos, eróticos, pero este es el primer libro de ficción, propiamente dicho. Tiene una complejidad, la verdad que muy importante, ¿no? Con personajes muy bien delineados, con tramas muy bien desarrolladas. ¿Cómo surgió primero la idea de hacer este libro, Cuentos de Boulevard? ¿Cuentos? Sí. Bueno, porque yo estaba escribiendo en Eroticón en esa época. Yo tuve una columna en Eroticón que duró como 2 años. Entonces yo, lo primero que escribí, me ofrecieron escribir. Entonces primero escribí para Satiricón un artículo sobre una fiesta de verano, que me acuerdo que escraché a todo el mundo. Con nombre, no. Sí, porque me vengué, bueno, en fin, no importa. Entonces, después me dijeron, bueno, ¿por qué no escribís en Eroticón? Temática sexo y humor. Entonces, creo, si yo no recuerdo mal, lo primero que publiqué fue un cuento en la revista. Ah, no un artículo, no una nota. No un artículo. Creo, si no me equivoco, si la memoria no me traiciona, que lo primero fue el cuento de Polola. Aquí está. Ese fue el primer cuento que yo publiqué en Eroticón y después empecé con los artículos más de opinión y de humor, digamos, ¿no? Porque no eran ensayos. Totalmente. No se pueden llamar ensayos. Bueno, una forma de ensayo, ¿no? Eran como unas especies de engendros divertidos y que donde yo opinaba cualquier cosa, todos los días algo distinto, ¿no? Era muy gracioso. Y bueno, y de ahí me quedó a mí como la idea de escribir más de esos cuentos del Boulevard. Sí. Pero bueno. ¿Cuál fue la repercusión del libro, digamos, en su momento? ¿De los cuentos del Boulevard? Sí. Fue la cola de Eróticamente, porque primero salió Eróticamente, que fueron todos los otros artículos, los que salieron en Eroticón, los otros. Y eso sí fue un escándalo, fue un bestseller, viste, todo el mundo fue a comprar el libro, viste, tuve 9 ediciones, ¿no? de Eróticamente. Sí. Pero de Cuentos del Boulevard salió un poco como cola de eso, o sea, querés escribir ficción, si nos fue también con ese libro, bueno, escribamos otro libro de ficción. Sí. Entonces yo tenía la idea esta de los Cuentos del Boulevard con el personaje primero de Polola y después, bueno, pude escribir ese año el resto de los cuentos. Y ahí me fue bien, pero bueno, nada que ver. No fue lo mismo, lo mismo que el siempre otro. El tema del género, ¿no? De la ficción por ahí genera un poco menos de la ficción interés. Es complicada, es raro, ¿viste? Eso, sí. Acá, o sea, en general la gente lee mucho más libros de opinión. Totalmente, periodísticos. Sí, periodísticos, autoayuda o qué sé yo. Si yo escribiera, por ejemplo, ¿cómo no envejecer? Ahí 25 ediciones. Sí. Escuchame, Katia, ¿cuál era por ese entonces tu relación con la literatura, con los libros? Porque hay muchas referencias, ¿no? Hacia, digamos, la literatura clásica, inclusive en la novela, que ahora ya vamos a ir, pero quedémonos todavía en los cuentos. Digo, ¿qué leías por ese entonces, inclusive de literatura erótica? Uno piensa, lo primero que se viene a la cabeza es el Marqués de Sade, ¿no? Por supuesto. Digo, ¿había un interés también por las lecturas ahí? Sí, ¿O era más lanzarse a escribir? Vos sabés que yo soy bastante silvestre en cuanto a lectura, porque leo, pero leo muy... o sea, como irregularmente. Irregularmente y libros que por ahí no tienen nada que ver con lo que escribo, ¿no? Sí leí, pero tampoco tengo mucha capacidad de recordar nombres. Es un problema que tengo en la vida. Con lo cual, no te podría decir. Hay muchos libros maravillosos, obviamente, que leí. Pero
No, soy como una escritora así medio ¿cómo te digo? Como los escritores que me enseñaron a mí a escribir, Sí. los que me marcaron cuando era chica, pues yo escribo de chiquita, Sí. de la adolescencia escribo. Los primeros, los que me enseñaron el amor por la palabra y la literatura es Gabriel García Márquez, con el realismo mágico latinoamericano, que este libro se inscribe bastante dentro de ese género. Totalmente. Y Sí, esa Dostoyevsky. exuberancia verbal, ¿no? Sí. Dostoyevsky. Y Dostoyevsky, que para mí también es un gran maestro. Crimen y Castigo, ¿cuál fue? Sí, o Los Hermanos Karamazov, o, bueno, todos. La verdad que los libros son inclusive los más cortos, El Jugador, o los otros también. ¿Viste? Es lo que a mí me maravilla de Dostoyevsky, que es lo que más me gusta, lo que más digamos, lo que me parece un don que tiene, que justamente que lo hace grande, es que no te das cuenta que existe el escritor. Vos lees el libro y el escritor desaparece. Totalmente, sí. En la historia, ¿no? Sí. A mí no me pasa eso. Es muy difícil de lograr eso, ¿no? Claro. A mí no me pasa nada de eso. Yo soy súper, viste, que mi pluma se siente, mi pluma. Bueno, ya es una sorpresa que a Tía le van diciendo que leyó Dostoyevsky, digo, porque a veces es un país con bastantes prejuicios en algún punto y este tema de la actuación por ahí te alejó un poco más de esa faceta. Ahora, también es cierto que tuviste una formación muy importante en Alemania también, ¿no? Parte de tus estudios. Contanos un poco de eso, me parece que no se sabe mucho, no se conoce. ¿Cómo fueron esos años? Sí, yo estudié en la Universidad de Karl Ruprecht en Heidelberg, psicología, música y pedagogía. Mira. Pero no estudié, no terminé los estudios y los claustros, la verdad que me costaron bastante. Yo soy bastante autodidacta, leo lo que se me cruza por las manos a veces y lo que me lleva al interés instintivo, ¿no? Sí. No soy demasiado... Sistemática. Sí, no. Claro. Entonces ahí tengo como un problemita con eso. Pero bueno, lo bueno de eso fue una época estudiantil maravillosa, que era de una época del 76, 77, 78, 79, que tuve la suerte de poder vivir en Alemania, porque acá en Argentina estaba bastante pesada la cosa. Claro. Y Alemania estaba en el... Ebullición. Claro, era después del Flower Power, ¿viste? Después del Mayo francés. ¿En qué parte viviste? Cerca de Frankfurt, en Heidelberg. Cerca de Y era... un centro intelectual, además. Sí, ¿no? Era como muy claro. Mi papá había estudiado ahí también, había terminado sus estudios en Heidelberg. Y era una ciudad estudiantil por excelencia y además era todavía la época en que todos los estudiantes copaban las ciudades viejas. Claro. Entonces la movida era en la ciudad Impresionante. vieja. Claro. Y la Mucha gente, bohemia claro, también. rica o todo lo demás, vivían en las afueras, en casas, qué sé yo. Ahora se invirtió todo eso. Ahora las ciudades viejas son lugares con negocios, Sí, y con turísticos, institucionales y qué sé yo, y están todos reciclados y divinos, increíbles, y los estudiantes vivían en los campus. Claro. O sea, cambió mucho la Sí. historia, pero cuando yo estaba viviendo ahí era divino, porque... ¿Te sentías bien? ¿Te sentías Sí, cómoda? era bárbaro, era muy divertido, vida de estudiante, muy divertido. ¿Y cómo fue el regreso acá? O sea, ¿en qué año y cómo lo decidiste? Yo volví para el 79, para el fin del 78, para Navidades del 78, Pero todavía con la dictadura, ¿no? con la dictadura. Y yo venía por 3-4 meses para visitar a la familia y tenía planificado mudarme de Heidelberg a München para empezar a estudiar teatro. Iba a dejar el estudio que estaba haciendo. Y cuando llegué a la Argentina empecé a trabajar con un grupo de teatro local y no volví. Me quedé en la Argentina. Tuvo que ver, me imagino, el grupo, por algo Sí. lo decís, ¿no? O sea, Sí. para Sí, con muchos convencerte. amigos y empezamos a hacer teatro. Yo encontré mi vocación, la verdad que me gustaba mucho el teatro y empecé a estudiar teatro, danza, música, canto, seguí con el piano, seguí con la guitarra, empecé con la danza, empecé con todas las clases de teatro, diferentes seminarios de diferentes cosas. Me dediqué a formarme, digamos, ¿no? Estaba pensando, Katia, que decís que no sos una lectora muy sistemática, pero tu literatura es re sistemática en algún punto, en el sentido que es muy
obsesiva, ¿no? Como un lenguaje muy rico, digamos, con un léxico muy importante. Digo, no es irregular en ese sentido. Y quería pasar a esta novela 2050, que es nueva, el último libro, la novela del porvenir, que me pareció primero muy interesante el plan, porque tiene que ver con tu ONG que se llama Reciclarte, ¿no? Y que la idea, si no me equivoco, es hacer obras en diferentes géneros. Digo, en este caso hay novela, pero también va a afectar el campo audiovisual, por ejemplo. Sí, Teatro. la próxima es el teatro, sí. Parece muy interesante esa idea, ¿no? O sea, y que después se ve en la novela. Digo, no es una novela de esas, lo que se llama novela de tesis, con una idea, solo la idea y que no tiene un desarrollo de ficción, sino que es una novela, con todas las palabras propiamente dichas. Y el mensaje es secundario o no, pero digo, depende de cada lector. La historia es más importante que el mensaje. Sí. Y eso me parece un gran logro, digamos, y que no se ve mucho en los libros que tienen que ver con la ecología y todo eso, y que inclusive incluye una crítica a algunos centros ecológicos o que hablan de la ecología, que eso también es interesante, ¿no? El tema de cómo difunden, por ejemplo, la ecología. Sí. ¿En el libro viste eso? Sí, hay cierta crítica. No, más que crítica, yo traté en el libro de tener representadas un poco todas las versiones de lo que la gente piensa al respecto del futuro, ¿no? Porque el tema del libro es el futuro. Es qué va a pasar si seguimos viviendo de la manera que estamos viviendo en este momento. Sí. ¿Qué va a pasar dentro de 50 años o 100 o 50? O sea, sin calcular demasiado específicamente cuánto tiempo. El tema no es tanto la cuenta, sino que en algún momento, si seguimos viviendo de esta manera, las consecuencias van a ser de nuestro presente. O sea, si seguimos reventando el planeta, si seguimos consumiendo como desaforados, si no cuidamos la naturaleza, si no cuidamos los mares, si se agota el plancton, si hay demasiado dióxido de carbono, si pasa todo esto, que es lo que está sucediendo de hecho ahora, ¿no? Realmente vamos a tener un futuro complicado. O sea, realmente. El libro cuenta una especie, lo decíamos, de gran hermano apocalíptico, ¿no? Porque habla de 6, luego se une una integrante más que va a generar un conflicto bastante importante en el grupo. O sea, son 7, con unas características muy particulares, una supervivencia medio salvaje, pero a su vez marcada con ciertos rasgos de época. Está el tema de las redes sociales, de alguna manera, una especie de Facebook más tecnológico aún. Y una especie de soledad muy grande, ¿no? entre los personajes y que marcan un poco el rumbo de la historia. Es desolador en algún punto el libro, ¿no? O sea, mostrar las consecuencias de lo que puede llegar a pasar es muy fuerte, aunque hay también cierta esperanza que después se maneja. Pero digo, ¿cuál fue el puntapié de la idea, el puntapié inicial? El puntapié inicial de la idea es el tigre. Viste que yo vivo en el Tigre. Sí, te marcó mucho. Y la idea del agua que viene, ¿no? Y yo pensaba, cuando empecé con la ONG, empecé justamente en el Tigre. Y empezamos a hacer un montón de eventos y cosas como para trabajar. Sobre todo, lo primero que trabajamos fue el tema de los residuos, de los plásticos, de las botellitas, ¿viste? Sí. ¿En qué año empezaron? De las bolsitas y las botellitas que todo el mundo, y los cigarrillitos que todo el mundo tira a la calle. Entonces, y al río la tiran, ¿viste? No alcanzan las mangas recolectoras, que son toneladas y toneladas de basura que la gente tira por todos lados. Entonces, un poco para trabajar sobre eso, sobre la conciencia de eso, empezamos a hacer un montón de cosas en Tigre. En el 2009 organicé el primer festival de artistas al aire libre a la Ribera del Río, que fue parte de la campaña de limpiar el mundo de Naciones Unidas. Y después seguí haciendo un montón de cosas, ¿no? Y la idea de las video performances, que es mucho el género que manejamos en la ONG, porque son como cosas inmediatas que tienen registro y se pueden difundir después. Que generan más impacto, ¿no? Claro, y que tienen un post, ¿viste? Entonces, ¿no? Y entonces yo me había pensado, digo, esto es una idea, se me ocurrió esta idea de hacer estos personajes que viven adentro de un lugar que está todo inundado. ¿Y qué es lo que sucede puertas adentro cuando no hay dónde escapar? ¿No? Sí. Que es un poco una... El que intenta se muere igual, ¿no? Sí, es un poco una metáfora del planeta, ¿no? Somos 7.000 millones, estamos todos embarcados en este casco, la Rosalinda, que es el planeta en el que vivimos.
y tenemos que ver cómo hacemos para vivir. ¿Y de qué se trata finalmente la existencia? Porque, digamos, estos 7 personajes no tienen distracción posible, más que el Platón, que es la pantalla esta holográfica, virtual, claro, que es el mundo virtual, pero digamos, después la relación entre ellos y la poca comida que logran tener suficiente para sobrevivir, pero que tampoco es una abundancia impresionante, y digamos, no hay como mayores distracciones. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo son felices? ¿Cómo se las arreglan para pasar el tiempo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo son felices? Igual, ¿no? Siempre se dice, viste, o muchos escritores lo dicen, que no siempre está todo el plan de un libro armado previamente, y a medida que vas escribiendo, el libro te va llevando a otros lugares. Te quería preguntar, en tu caso, ¿cuánto estaba planeado antes de escribir y cuánto fue medio llevado en el momento de manera espontánea o marcado por la propia historia, digamos, ¿no? No sé si está claro. Sí. Yo tenía el resumen, digamos, de 20 páginas, lo tenía escrito. Con los personajes y más o menos las líneas. Todo, con la idea de la historia. Eso fue lo que yo presenté. Sí. Yo respeté esa idea. Pero imagínate, te estoy hablando de 20 páginas y el libro tiene 300, claro, ¿no? Claro. Entonces, lo que fue sucediendo es que los personajes... Tomaron vida. Sí, se hicieron cargo de la historia. Porque me empezaron a contar ellos la historia. Porque yo decía, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque yo terminaba la noche de escribir y decía, bueno, y ahora... ¿viste? Te hacía ruido, ¿no? Y entonces digo, ¿y ahora qué va a pasar mañana? Entonces me despertaba... Y era impresionante porque, viste, los personajes solos te cuentan. Sí. Yo ni sé lo que va a pasar una vez que entro en la historia de escribir, ¿no? Porque digamos que, viste, claro, es complicado entrar ahí. Sí. Pero te lleva mucho tiempo de preparación, de investigación, de empezar a poner tu cabeza en ese foco, en esa órbita, ¿no? Esa sintonía, ¿no? Para que eso suceda. Y después, ya cuando realmente estaba como embarcada en el viaje, ahí sí los personajes me contaban el cuento. Y yo estaba fascinada porque me despertaba todos los días, bueno, a ver qué va a pasar ahora. Y qué bueno el vuelco que da, ¿no? El ingreso de este 7º personaje femenino, no me acuerdo el nombre ahora. Deusa. Bueno, todo lo que implica eso. Es como que se terminan de dar cuenta de su situación cuando entra ella de alguna manera, ¿no? Muy interesante ese vuelco. Y después la referencia a Rimbaud también, no sé si fue deliberada o no, pero otra referencia literaria. No, pero tiene mucho que ver también, es una esteta, gay, también homosexual, bueno, hay mucha referencia ahí. Bueno, entonces un poco te fue llevando también el libro. ¿Cuáles son los otros proyectos que marcarían también esta idea de la ONG? Contanos un poquito más. Mira, en este momento estoy un poco con un parate porque bueno, fue mucho trabajo, el libro, las presentaciones, quiero escribir la obra de teatro. La obra de teatro va a estar basada en... ¿Va a ser lo mismo? Lo mismo, pero obra de teatro, con lo cual es... Porque la idea es que toda la historia se va a contar en diferentes formatos y aunque es la misma historia, cada formato se cuenta otra cosa. Bueno, claro, obviamente, ¿no? Porque cada formato marca también una pauta. En el teatro es todo la escena más teatral, que es lo que hice en el Centro Cultural Recoleta, donde se leyó una escena, los actores de la novela, vinieron todos los actores. Y leyeron, ¿Vos no actuás en la... y leyeron la escena de La Comilona, que es una comida imaginaria, ¿no? Entonces estuvieron Deborah Dixon, que es Trixie, la mulatona, José María Muscari, que es Rimbaud, Guillermo Fenning, que es Juanse, Mausi Martínez, que es Aurea, estuvo Carlos Santamaría, que es el Tucutucu. Un gran elenco. Y sí, un súper elenco. Y Germán Britos, que es la señora de Forn, que es un amigo mío, que es como un poco un codiseño, porque yo la inventé, la señora de Forn, un poco en base a un personaje que le vi hacer a él, de mujer. Y entonces, el personaje de la señora de Forn es la que lleva la comedia, ¿no? Porque es muy graciosa la señora de Forn. Sí. Así que él hace ese personaje. Y bueno, tengo ganas de ver si puedo hacer eso. Pasa que necesito fondos, necesito sponsor. Y bueno, aprovechá para pedirles. Escuchame, con respecto a esta concientización, ¿no? Del medio ambiente y todo eso, ¿qué sentís que falta, digamos, como para que se genere
mayor impacto aún o mayor conciencia? ¿O crees que está cambiando, que está empezando a haber mayor conciencia? Sí. ¿En qué momento estamos con respecto a eso? No, yo creo que ha avanzado muchísimo, hay muchísima más gente que está trabajando, muchísima más gente que está consciente. Digamos, ya entró un poco en el inconsciente colectivo todo el tema del fin del mundo, de, qué sé yo, la minería de cielo abierto, la soja transgénica, qué sé yo, todos los problemas graves que nosotros tenemos en la Argentina, que vendría a ser, ¿no? Este tema, ¿viste? Que es, El Monsanto, todo eso. claro, hay que ver, hay que la ley de semillas, ¿viste? Hay que realmente, yo creo que lo más importante de todo es participar. Es informarse. Vos recién y decías el participar. tema de la botellita o el cigarrillo. También se dice mucho que esos pequeños gestos no impactan a nivel, digamos, más No, amplio por los sí. intereses de las fábricas, las empresas. No es así, vos pensás que no es así. No, yo creo que que todos ayudan o ayudamos. Sí, yo creo en las responsabilidades individuales de quien sea. La responsabilidad individual, el que tiene, el que tira el cigarrillito, el que tira el plastiquito, el que tira la botellita, el que tira el aceite por el agua, por el desagüe. ¿Viste? Hay un montón de cosas que normalmente se hacen que son muy contaminantes y que uno las puede controlar, uno en sus pequeños hábitos cotidianos. Y después está, bueno, el industrial que tira los efluentes sin tratar, o bueno, los centros atómicos que tiran los vertidos, ¿viste? Como Fukushima, que no lo pueden resolver. Justamente, ¿analizaste un poco cómo es el panorama, digamos, cuáles son los países donde más se está afectando el tema o donde se está tomando mayor conciencia? ¿Hay alguna referencia de ese tipo? Bueno, el país justamente creo que el que es punta en todo esto es Alemania. Alemania es un país punta. Sí. Alemania son realmente pioneros y bueno, tienen ya instalado todo el tema de la energía solar en las casas, claro. ¿no? En las casas de la gente, en donde ellos contribuyen con el excedente energético a la red comunitaria. Ahora, inclusive mis amigos de Alemania me dicen, imagínate que ahora me van a cobrar impuestos por tener un coso solar, un panel solar. Me dicen, no, lo único que me falta, ahora tengo que pagar impuestos por tener un panel solar. Claro, ya están de vuelta. Claro, ¿Entendés? claro. Ya es que no solamente todo el mundo hace dinero con eso. Entonces, Sí, como sí, tienen ganancia por la energía que producen, pimba, tienen que pagar un impuesto. Es otro tema ahí, claro. Y la última, Katia, tiene que ver con con la literatura y cuál es el plan de escritura, si te gustaría seguir escribiendo, no sé, otra novela, otro libro de cuentos, ¿qué viene, digamos? Sí, voy a escribir un próximo libro ahora, ya lo estoy empezando a escribir, pero es un secreto de Estado. Eso es, pero más o menos, contá. Novela, ¿qué género, decinos? Es autobiográfico. Ah, bueno, nada menos. Qué fuerte. Recorre todo. Va a recorrer toda tu vida, digamos. Bueno, Un aspecto. un aspecto. Bueno, y más o menos en cuánto pensás que lo puedo llegar a escribir. No, eso tengo que hacer orden y me va a llevar un tiempito. Pero no sé si para este año O para el otro. o para el otro. Katia Neumann, muchísimas gracias por estar en Hipertexto, un verdadero placer. Gracias. Muchas gracias también a ustedes, nos encontramos la semana que viene en otro programa.